tengo que hacer evaluación económica para medir ese aporte al bienestar vulnerable. exactamente. La comunidad. Cuando que van dirigidos a las poblaciones. Es último a la Esto es definición de qué, muchachos. Recuerden el óptimo de... ¿Vieron un óptimo de Pareto, muchachos? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Vieron óptimo de Pareto, muchachos? ¿Les suena el óptimo de Pareto? Así no lo recuerden. Sí, profe. Listo. Entonces, una vez que nosotros conseguimos ese estado óptimo, disminuiría el bienestar de algunos de los agentes involucrados importantes dentro de la evaluación económica de proyectos. Y es la definición de lo que es eficiente. Yo soy eficiente si me ubico en un punto de bienestar de la comunidad máximo, donde si me muevo para cualquier lado, alguno pierde. ¿Sí entendieron eso? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Listo. Entonces, se mide el aporte neto de un proyecto donde hay competencia perfecta, donde hay unas empresas que producen y unas familias que son dueñas de los factores. Y entonces las familias le dan los factores productivos, les pagan esos factores productivos a las familias. Por otro lado, una vez que tienen los bienes y servicios, las empresas se los venden a la familia y esa plática que le habían pagado se la devuelven las familias a las empresas. Entonces, este cuadrito sí lo recuerdan ustedes que lo vieron en principio de economía o al principio de teoría económica. ¿Sí lo recuerdan, muchachos? Sí, señora. La solución para lograr esa eficiencia son las
educación, que son los niños desde recién nacidos hasta los 6 años. Entonces esos niños, para los niños pequeños se les da el subsidio con el objetivo de que las mamás los lleven al centro de salud cada tantos meses y les hagan el seguimiento de su crecimiento y de sus vacunas y de su salud. Para los otros se les da el auxilio para que la mamá no los ponga a trabajar y los envíe al colegio. Entonces, las mamás de los niños menores de 6 años de salud de que llevaron a su niño. Y las mamás de los niños de primaria y secundaria tienen que llevar una constancia del colegio. Entonces, esos son grupos afectados por el proyecto. El sector de salud está siendo un grupo afectado por el proyecto porque el sector de salud tiene que tener suficientes cupos para que las mamás puedan acceder a ellos. El sector de educación igualmente. Los alcaldes también son afectados. Entonces, hay individuos que se afectan directamente y hay individuos que se afectan indirectamente. Y por último, la tercera dimensión, que es el tiempo de la función de bienestar, donde se dice que la sociedad está construida por las generaciones pasadas, presentes y futuros. El bienestar se calcula tanto para las generaciones que viven actualmente como para las que vivirán en el futuro. Dirán ustedes, ¿pasadas, profe? Sí, el legado de las generaciones pasadas es importante en muchos proyectos. En los proyectos, por ejemplo, que están en estos momentos en vigor en la India, se está luchando por el legado que les han dejado sus antepasados, en el sentido de que ellos tienen una cantidad de especias en la India, muchísimas especias, que se usan inclusive como ingredientes activos en medicinas. Por ejemplo, la cúrcuma es una especia que sirve como antiinflamatorio. Y entonces alguna empresa gringa que usó la cúrcuma para un antiinflamatorio venderlo, quiere entonces quedarse con la propiedad de la cúrcuma. No, señor, eso es una propiedad que nos viene de generaciones pasadas. Y en eso los bienes comunes, lo vemos nosotros en profundización 1, son importantes por eso, porque los gringos han luchado contra la India y contra muchos países de Asia y del Oriente, en el sentido de que ellos quieren usar la pimienta como un ingrediente activo para un medicamento y entonces quieren patentar la pimienta y patentar la cúrcuma. No, señor. Y en efecto han patentado, por ejemplo, el cáncer de mama lo patentaron. Y eso, para los que ven conmigo profundización 1, vamos a mirar más adelante. Pero bueno, esas son las generaciones pasadas, presentes y futuras. ¿Qué les vamos a decir nosotros a las generaciones que vienen en camino? Ustedes que en estos momentos son la juventud, ¿qué le van a decir a la generación que viene en camino cuando crezcan y les pregunten a ustedes, oiga, ¿y ustedes por qué se consumieron todo el petróleo? No nos dejaron nada de petróleo y además entonces no tenemos regalías nosotros para el departamento del Meta. Entonces hay una responsabilidad de las generaciones presentes con las futuras. Y hay una responsabilidad de las generaciones nuestras, yo que soy adulto mayor, con ustedes, porque nos estamos despilfarrando los bienes naturales y los recursos mineros de esa manera que no les vamos a dejar a ustedes y ustedes no les podrán dejar a sus hijos. Se tienen en cuenta acciones explícitamente intertemporales. Hay generación de ahorro que implica dejar de consumir hoy para poder hacerlo en el futuro. Pero por otro lado hay agotamiento de recursos naturales porque se consume hoy para dejar de consumir en el futuro, que es lo contrario. Entonces, cuando yo estoy ahorrando para mi pensión, estoy generando un ahorro que implica dejar de consumir hoy para poder hacerlo en el futuro. Muchachos, ustedes no se dejan creer que es que la pensión es un privilegio que el gobierno le da. No. Cuando ustedes empiecen a trabajar, como yo en mi momento cuando trabajé, me quitaban un tanto por ciento de mi sueldo y me lo quitaban. O sea, por decir, me ganaba $1,000,000 y me quitaban 200,000 pesos.
para la pensión mía y se la quedaban y jugaban con ella y la invertían para que cuando yo fuera adulta mayor me pudieran dar mi pensión. Entonces la pensión que yo tengo en este momento en gran medida se debe al ahorro que yo hice y al aporte que las empresas hacen, porque las empresas también hacen aporte para la pensión de sus empleados. Entonces no es un privilegio que el Estado les da, es un derecho que ustedes se ganan. Ahorran hoy para que en un futuro, o sea, yo durante 30 y pico de años dejé de consumirme los 200,000 pesos mensuales, los tantos millones anuales y los tantos millones al año para poder yo hoy tener una pensión. Y ellos jugaron con esa plata y la malversaron. Eso es problema de ellos, pero que también puede llegar a afectarnos a nosotros. Por otro lado, está agotar todos los recursos hoy para que en el futuro no haya nada. Entonces, ese es el manejo de recursos como el petróleo. Aquí hay un elemento importante que es la tasa social de descuento, y en este caso yo sí quiero preguntarles si ustedes recuerdan qué es la tasa de descuento en la evaluación financiera. Al final piénsenlo, y al final de la presentación hablamos un poco de lo que es la tasa de descuento. ¿Listo? Vamos a mirar algunos fundamentos de la teoría económica que yo me he dado cuenta que ustedes, a través de los 12 años que vengo dictando la materia, los cursos distintos a los que les he dictado, lo ven al principio de la carrera, pero me piden que se los recuerde. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes necesitan que les recuerde algunos elementos de cómo se define el bienestar dentro del modelo neoclásico, muchachos? ¿O lo tienen claro? Ah, bueno, lo tienen claro, entonces no hacemos el repaso. Listo. No te entendí, perdóname. ¿Todos lo tienen claro, muchachos? Muchachos, los demás están ahí, que la persona que está hablando no se le está entendiendo. ¿O ya se fueron? Casi no se escucha. No sé. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. ¿No me están escuchando? Aquí estamos, profe. Sí, profe. Sí, Entonces, señora, la profe, pregunta se lo escucha es, ahí. ¿les hago repaso sobre los elementos básicos de bienestar o lo tienen claro desde los primeros semestres y no hago repaso? Repaso, profe. Sí, profe, repaso, por favor. Listo, gracias por contestar, muchachos. Es Repaso, que yo profe. me estreso un poco cuando no me contestan y me voy a enfermar más, muchachos, si no me contestan. ¿Ok, muchachos? Mentiritas, mentiritas. Por asustarlos un poquito, pero bueno. Entonces, por favor, contéstenme cuando haga una pregunta. La mayoría de las veces, o mejor dicho, en todos los semestres me solicitan hacer un repaso de los principales elementos de bienestar, porque como la inversión pública, que es la que evaluamos en evaluación económica, lo que hace es impactar el bienestar, vamos a ver los elementos que se deben considerar dentro de la evaluación económica que tienen que ver con el bienestar. La evaluación social o económica de proyectos se refiere al impacto de un proyecto sobre el bienestar del país. Partimos del análisis del bienestar de cada individuo y con su agregación se busca definir el bienestar social o bienestar total. Ojo, el bienestar total de una sociedad es la sumatoria de los bienestares individuales. Y es una de las mayores críticas que se le hace al modelo neoliberal, porque no importa que el bienestar del último individuo sea de medio peso y el del máximo individuo sea de miles de millones de pesos, porque nos interesa es la sumatoria de todos sin ver cómo se distribuye. Esa es una de las principales críticas que se hace al modelo neoliberal, que mide el bienestar como sumatoria y no tiene en cuenta la distribución del ingreso. ¿Cuál es el ejemplo más práctico de ver cómo es que el modelo neoclásico, neoliberal que vivimos en Colombia y en el mundo mide el bienestar como la sumatoria de los individuos? Y es que, a juro, queremos usar el PIB y el crecimiento del PIB como el indicador de desarrollo y de crecimiento y de desarrollo de una sociedad. Entonces, sí, creció el PIB, que el PIB refleja el bienestar de toda la comunidad.
Sí, creció el PIB, pero ¿a quién? A Luis Carlos Sarmiento Angulo, a los grupos económicos importantes. ¿Y qué hablamos de los estratos 1 y 2? Ah, no, pues a ellos les subió un poquitico. Entonces, esa es una de las críticas que se hace al modelo neoliberal, que hace el bienestar como la sumatoria de todos. Y cuando a ustedes le dicen, estamos desarrollándonos, uy, el presidente que se le llena la boca, uy, vamos a crecer el 5, el 6, el 7, el tanto por ciento este año. Pues claro, si nos caímos al fondo del hueco, pues tenemos que salir del hueco y el crecimiento va a ser mayor. En la pandemia hubo una disminución, pues lógicamente que primero toca salir del hueco y luego empezar a crecer realmente. Pero se les llena la boca diciendo que hay un crecimiento y hay un desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Eso es una crítica mía al modelo neoliberal y una crítica de muchos autores. Por ahora estamos mirando el modelo neoliberal, cómo se plantea. Los supuestos de la teoría económica para definir el bienestar son que los individuos tienen preferencias por el consumo de bienes y o servicios, que cuanto mayores posibilidades tengan de consumirlos, mayor es su nivel de utilidad. O pregunta de examen. Muchachos, yo les soplo a ustedes, si ustedes no toman nota cuando yo digo pregunta de examen y me contestan mal, es porque realmente no están en su casa haciendo yo no sé qué, o en el salón cuando es presencial haciendo yo no sé qué y no me están poniendo cuidado. El bienestar se mide por la utilidad se mide por la satisfacción, y la satisfacción es la disposición a pagar de los individuos o los precios. O sea que el bienestar en últimas viene medido por los precios, porque el bienestar es la utilidad, que es la satisfacción del individuo. La satisfacción está dada por la disposición que yo tengo a pagar, que se ve reflejada en un precio. Entonces, en últimas, muchachos, pregunta de examen, el bienestar viene medido por los precios, porque los precios muestran la disposición a pagar, que es la satisfacción del individuo, y la utilidad, que es el bienestar. ¿Eso lo entendieron? Sí, señor. Listo. Otra gran crítica al modelo neoliberal es esto de que se mide el bienestar por satisfacción. Y dicen los que lo critican que es una medición un poco difícil de ver si una persona está más satisfecha que otra. Eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos la crítica. Entonces, las preferencias de un individuo se pueden representar en la curva de indiferencia, como las combinaciones de todos los gastos que le resulten indiferentes y le proporcionen el mismo nivel de utilidad. ¿Recuerdan las curvas de indiferencia, muchachos? Sí, profe. Pues vamos a mirarlas. Las curvas de indiferencias. Aquí podemos hacer una curva de diferencia entre dos bienes. Tenemos el bien I y el bien J. La curva de indiferencia está representada en esta curva U0. Entonces, es la combinación de cantidad de bien I y de J que me va a dar la misma satisfacción porque está en una curva de indiferencia. En la curva U2 voy a tener más satisfacción. Entre más alejada esté yo del eje, mi curva de indiferencia, entonces mayor será el nivel de bienestar. Y el modelo neoliberal dice que nuestra satisfacción es infinita, que nuestro bienestar puede crecer y crecer y crecer infinitamente, y por eso es que se le ha criticado tanto a eso al modelo neoliberal, porque si entre más lejos esté yo del origen, más consumo, más bienestar tengo, estoy arremetiendo contra el mundo, estoy haciendo un mundo no sostenible, ¿no es cierto? Entonces, entre más lejos estoy yo del origen, mi curva de utilidad, mayor bienestar voy a tener. El consumidor siempre elegirá entonces la combinación que ocupe el lugar más elevado en su orden de preferencias que pueda costearse. O sea que si yo tengo la U0, la U2 y la U3, me voy a escoger, si tengo posibilidad de escoger la U3, escogeré la U3 porque es la que más lejos está, la que mayor cantidad de bienes, porque mire, aquí está 0 y aquí va creciendo la cantidad de bienes. Entonces, entre más me alejo yo del origen,
pues más cantidad de bienes de estos y más cantidad de bienes de estos estoy produciendo, porque aquí está 0, 1, 2, 3, 4 mil millones y millones y miles de millones. Esto lo limita algo, porque o si no, todos nos pararíamos en la curva U por allá infinita. ¿Qué lo limita? La restricción presupuestal. Exactamente. Esto lo limita a la frontera de posibilidades de ingresos o restricción presupuestal. La restricción presupuestal se da por las posibilidades de ingresos de un individuo para compra de bienes con un ingreso determinado. Entonces, si yo me gano un salario o tengo un ingreso con el cual si me lo gastara todo en el bien I me pararía en I sub I, y si me lo gastara todo en el bien J me pararía en U sub J. Al unir estos dos puntos estoy poniendo la línea de restricción presupuestal que me da las posibilidades de ingreso, y entonces me pararía en U2 porque en U0 pues consumiría menos y U3 no me alcanza la plata. ¿Sí? ¿Eso quedó claro, muchachos? Quedó claro. Sí, profe. Por otro lado, vamos a mirar entonces la curva señora. de demanda. Una curva de demanda muestra la relación funcional inversa entre la cantidad consumida de un bien para el individuo y una sola de las variables que lo determina, que es el precio del bien. O sea, la relación cantidad-precio. Todos los otros elementos que influyen en lo que yo voy a demandar, que no sea el precio, son como decimos los economistas. ¿Cómo se dice cuando no se mueven? Ceteris paribus, muchachos, ¿lo recuerdan? El ceteris paribus es que todo lo demás se mantiene. ¿Sí lo recuerdan? Listo. Sí, profe. Entonces, ¿qué es una relación funcional inversa? Sí, profe. Una relación funcional, eso se ve en el bachillerato, es una relación que se hace en un eje de plano, un plano con dos coordenadas que son el eje de X y el eje de Y. Y la relación funcional es inversa porque a medida que el precio aumenta, la cantidad disminuye. Entonces es inversa. Si fuera directa, quería decir que al aumentar el precio aumentaría la cantidad. Eso es la oferta. La oferta es una relación funcional directa porque al aumentar el precio del bien, aumenta la cantidad ofrecida. La curva de demanda muestra una relación funcional inversa porque cuando aumenta el precio, pues se reduce la cantidad del bien, y entonces por eso la pintamos en un eje de XY en esa forma. Esta es una relación inversa que dice que a medida que se va disminuyendo el precio, voy aumentando mi cantidad. Entonces pinto la relación inversa. ¿Listo? O a medida que se aumenta el precio, pues disminuye disminuye la cantidad demandada. El consumidor estará dispuesto a pagar un precio muy alto por la primera unidad que demande, porque le satisface una necesidad básica. Luego, a medida que aumente su consumo, las necesidades satisfechas son menos básicas, entonces estará dispuesto a pagar cada vez menos por la unidad adicional. Y por eso se da esta curva hacia abajo, que a medida que aumente la cantidad, estoy dispuesta a pagar cada vez menos. Detrás de cada curva de demanda se está mostrando el margen o cambio de satisfacción que la unidad adicional le genera al individuo. Eso es lo que se llama la ley de las utilidades decrecientes, utilidades marginales decrecientes, ¿no es cierto? En la medida en que consumo yo más, mi utilidad marginal es cada vez menor. ¿Sí lo recuerdan, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces ahí tenemos la curva de demanda. Eso paso muy por encima y muy rápido porque ustedes lo conocen, es solo refrescar algunas nociones. Vamos a mirar entonces. La disposición a pagar es el máximo precio que el individuo está dispuesto a sufragar por una cantidad específica de un bien. La disposición a pagar marginal se refiere a la disposición que yo tengo a pagar por una unidad adicional que se reduce a medida que se incrementan más unidades, que era lo que veíamos anteriormente.
Vamos a mirar en este cuadro, si yo tengo una curva de demanda del bien I con un precio P1 y si el precio estuviera en 50, demandaría 1000 unidades. Entonces, si el precio está en 1, demandaría 110 unidades. En la medida en que baja el precio, voy demandando más unidades, ¿no es cierto? Si el precio está en 100, si baja de 100 a 110, demandaré 100 unidades. Si baja a 90, demandaré 200 unidades. Y si baja a 70, demandaré 300 unidades. Eso está claro, ¿no es cierto, muchachos? Por la utilidad marginal decreciente. Listo, esa es la curva de demanda. Supongamos entonces que el precio de equilibrio está en 70, que la curva de oferta me cruza aquí. Entonces vamos a demandar 300 unidades. Por la unidad adicional número 300, el demandante está dispuesto a pagar 70 pesos, pero la dificultad aquí, o digamos, lo notorio aquí es que, según la curva de demanda, si yo voy a demandar 300 unidades, no voy a pagar por la primera 100, por la 110, por la cienava 100, por la 200ava 90, sino que voy a pagar por todas 300, ¿no? Por todas 70, ¿no es cierto? O sea, por la primera y hasta por la última estoy pagando 70 y esto es lo que yo en últimas voy a pagar, 70 pesos por 300 unidades. Sí, claro, hasta ahí, muchachos. En realidad no cancelo 70 solo Sí, por la señora. unidad número 300, sino también por las 299 unidades anteriores. Entonces, ¿alguien recuerda qué es el excedente del consumidor, muchachos? Digan no o digan sí. Ay, muchachos. ¿Recuerdan qué es el excedente del consumidor? Profe, Si lo recuerdan, entonces pasemos por encima. Entonces voy a... ¿Sí lo recuerdan? ¿O lo repasamos? repasémoslo, profe. La disposición a pagar por la unidad adicional 300 y todo lo que voy a pagar por esas 300 unidades es igual a 300 por 70, ¿no es cierto? Que son 21,000 pesos. ¿Sí? ¿Eso está claro, muchachos? Sí, profe. Pero resulta Sí, que profe. por esta primera unidad yo estaba dispuesto a pagar 110. O sea que mi bienestar, mi satisfacción era 110. Por esta unidad 100, yo estaba dispuesto a pagar 100. Mi satisfacción era 100. Por esta unidad 200, yo estaba dispuesto a pagar 90. Entonces, ¿qué pasa con todo este triángulo que yo estaría dispuesto a pagar pero no pago? Ese triángulo se llama el excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor es todo lo que yo estoy dispuesto a pagar, que me genera bienestar, pero que en realidad no pago. ¿A qué es igual el excedente del consumidor? A la base que es 300 por la altura que es 40, pero como es un triángulo dividido en dos, eso es igual a 6,000. 300 por 40 dividido 2 es igual a 6,000. Y eso es lo que se llama el excedente del consumidor. Entonces, la disposición a pagar total es los 21,000 pesos que pago más los 6,000 que estaría dispuesto a pagar, pero que en realidad no pago. Entonces, esos 6,000 pesos son el beneficio adicional, el bienestar adicional que se obtiene por consumir en el mercado esas 300 unidades a 70 pesos y no tener que pagar el precio que estaba dispuesto a pagar por las mismas y se denomina el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor es ese triángulo y representa
el bienestar que me generan esas 300 unidades, la 1, la 2, la 100, la 200, la 220, el bienestar que me genera, pero que no se ve reflejado en el precio. O sea, la diferencia entre lo que yo pago y lo que realmente estoy dispuesto a pagar es el excedente del consumidor. Entonces, el bienestar no es 21.000, que es ese cuadrado, sino el bienestar es 21.000 más estos 6.000 que miden este triángulo. Entonces, ¿por qué es importante el excedente del consumidor? Pregunta de examen. El excedente del consumidor es importante porque me muestra el bienestar que no se ve reflejado en el precio de la última unidad que yo estoy pagando. Es la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago. Es un bienestar que no está en ese cuadradito de abajo. Entonces, en la evaluación económica de proyectos, el excedente del consumidor es importante, ojo, porque me está mostrando un bienestar que no se ve reflejado en el precio de mercado. Y la evaluación económica hace la corrección a ese bienestar e incluye ese bienestar. El precio cuenta, el precio sombra, no va a ser 300, sino va a ser diferente porque me está incluyendo ese bienestar que yo estoy percibiendo, pero que en realidad no se está mostrando en el triángulo. Entonces, ese es el excedente del consumidor. La diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago de cada una de las unidades a lo largo de toda la curva de demanda hasta el precio de equilibrio. ¿Entendieron qué es el excedente del consumidor, muchachos? ¿Y entendieron por qué es importante tenerlo en cuenta en la evaluación económica? Sí, señora. ¿El precio cuenta? Sí, profe. Porque es un bienestar que no se mide allá abajo, no está medido en los 21.000. Hay que adicionar. Pregunta de examen, muchachos. ¿Alguna pregunta al respecto del excedente del consumidor? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? Listo. No, profe. El excedente del consumidor entonces es la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago. Vamos a mirar otro elemento que se considera en la evaluación económica de proyectos. Supongamos que yo tengo esta línea de ingresos que me limita mi consumo. Supongamos que si yo consumo todo el bien en el bien Q, estaría parado en este punto, ¿sí? Entonces sería I P sub 0, o sea, lo que estaría yo es, si consumo todo en el bien Q. Si consumo todo en los otros bienes y no en el bien Q, entonces estaría parado aquí en este punto I. Y la curva de indiferencia que es tangente a este sería esta, o sea que me ubicaría yo en el punto A. Eso ya lo vimos. Vamos a suponer, muchachos, que el bien Q es la gasolina. Y vamos a suponer que estamos hace unos cuantos años cuando Alan Jara era candidato a la gobernación y nos prometió que iba a hacer una refinería y que con la refinería se iba a reducir el precio de la gasolina. Si Alan Jara hubiera hecho esa refinería y el precio de la gasolina, que es el bien Q, se hubiera reducido, yo hubiera podido comprar más de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, supongamos a cómo está la gasolina ahora, muchachos. Ay, a veces me siento... 9.400 el galón. Listo. Entonces, si la gasolina está a 9.400 el galón y la refinería me reduce el precio
aceite. Entonces voy a poder comprar más de la gasolina. O sea que mi curva, mi recta de ingreso se me desplazaría de esta manera. O sea, que si yo me voy a gastar todo en gasolina, tanto más de gasolina. ¿Eso lo entendieron, muchachos? ¿No? ¿No lo entendieron? Se los repito. Muchachos, ¿están ahí? ¿Entendido? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, un proyecto de inversión pública en una refinería me desplazaría mi curva de ingreso a este punto, o si yo pudiera comprar, digamos, todo el excedente que quedaría de mí. O sea, supongamos que ustedes a 9.500 pesos se gastan, por decir, ¿cuántos tanques al mes en su moto, muchachos? ¿Alguno tiene moto? ¿Cuántas tanqueadas cuánto te dura Sí, la señora. tanqueada de la moto más o menos, aproximada, un promedio? 2 galones me duran día y medio. 2 galones te demoran día y medio. O sea que si yo te reduzco el precio a la mitad, los 2 galones te durarían 4 días, ¿no es cierto? Entonces tendrías que gastar la mitad de tu plata en gasolina, ¿no es cierto, muchacho? Entonces podrías comprar mucho más gasolina. Señora. Se te desplazaría así tu curva de ingresos. Y te irías tú al punto B, te mejoraría la utilidad, ¿sí? Pero resulta que yo también podría desplazarme a esta recta, o sea, no comprar todo en gasolina, sino de pronto sí voy a pasear un poquito más, pero también voy a comprar más de otros bienes. Entonces se me desplazaría paralela la curva de ingreso aquí, para no decir que todo no lo gastemos en gasolina, ¿sí? Entonces yo me desplazaría hasta aquí en mi ingreso, que podría comprar de otros bienes un tanto así y de gasolina un tanto así. O sea que mi nuevo punto de equilibrio sería el punto C, ¿sí? Entonces, ¿qué es la variación equivalente? La variación equivalente es este pedacito de aquí que responde a cuánto me tendría que dar el político que me prometió poner una refinería para rebajar el precio de la gasolina y que no la puso, si fuéramos correctos y honestos, pero que teóricamente me tendrían que subir mi ingreso a este punto para suplir la ausencia de esa política pública que me prometieron, de esa inversión pública en la que me iban a rebajar la gasolina. Eso se llama la variación equivalente. Y la variación equivalente en precios de hoy dice cuál sería el cambio inducido por la política que me rebaja un precio, ¿sí? Refleja si incrementamos la utilidad sin reducir el precio del bien Q, solo incrementando el ingreso, tendríamos que irnos de I a I, y este pedacito de aquí entonces sería la variación equivalente, o sea, todo este pedazo largo hasta aquí menos este, o sea, el corchetico. Eso es la variación equivalente, muchachos. Eso no se usa en la estimación de precio cuenta. Ojo, tomen nota, escríbanlo en su cuaderno. La variación equivalente y compensada, que ahorita vamos a ver que es la compensada, es la misma que la equivalente, pero en precios del año 1. La variación equivalente y compensada se utiliza en la evaluación económica de proyectos como una aproximación del impacto de un proyecto de inversión pública. No se utiliza en la estimación de precios cuenta, se utiliza es como una guía. Y se dice que las variaciones compensadas o equivalentes de los perdedores deben ser por lo menos iguales a las variaciones compensadas o equivalentes de los ganadores con una política. Entonces,
Profe, qué pena. Dime. ¿Puede repetir nuevamente? La variación equivalente o compensada me está mostrando lo que me debería dar a mí el gobierno en caso de que no se haga una variación, no se haga un proyecto. O, dicho de otra manera, significa en cuánto se afecta mi ingreso si yo hago esa política pública de la refinería. Si este señor hubiera hecho la refinería de petróleo en Villavo, nos hubiera desplazado la curva de ingreso a esta puntuadita roja, ¿no es cierto? O sea, que nos hubiera dado lo que es la variación equivalente. O sea, la variación equivalente es lo que nos mejora el ingreso con una inversión pública. Variación equivalente, compensada. Es lo que nos mejora el ingreso con una inversión pública que le reduce el precio a un bien. Refleja si incrementamos la utilidad sin reducir el precio del bien Q, solo incrementando el ingreso, pasamos de I a I'. ¿Sí quedó claro el que me pidió la repetición? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. La variación compensada se mide, pero en términos del precio, del último precio, del nuevo precio de la refinería. Que la variación equivalente se mide en términos de P0 y la compensada se mide en términos de P1. Entonces, en eso no nos vamos a demorar porque con que se sepan la equivalente me falta. Entonces, hablamos en términos generales de la compensada porque generalmente se da en los nuevos precios, ¿sí? La variación compensada utiliza como referencia los precios nuevos generados por el cambio de la política P1. Responde a la pregunta, ¿qué cambio en el ingreso sería necesario para compensar a los consumidores por el cambio en el precio, en este ejemplo, y mantenerlos en el mismo nivel de utilidad? Que es lo que les acabo de decir, pero ya redactado más bonito. Se los dejo para que lo copien, muchachos. ¿O no? ¿Ya lo copiaron? Listo. Entonces pasemos al siguiente. La variación compensada y la variación equivalente proveen herramientas teóricas conceptuales para expresar cambios de bienestar generados por una política o proyecto en términos monetarios. Es una herramienta que nos lleva a medir que la variación compensada de los ganadores con una política de inversión pública pueda compensar a los perdedores. Pregunta, muchachos. Si la refinería se hace en el departamento del Meta, si se hubiera hecho, los ganadores hubiéramos sido todos nosotros que consumimos gasolina de una u otra manera, ¿no es cierto? Porque se nos hubiera reducido el precio y se nos hubiera incrementado entonces el ingreso al comprar la misma cantidad de gasolina, pero con menos cantidad de ingreso. Entonces, esa sería la variación compensada de nosotros los ganadores. ¿Quiénes serían los perdedores? Claramente, con una política de la refinería. Quien me dice le puedo poner una buena nota adicional. ¿Quiénes serían los perdedores con la refinería? Los dueños de las estaciones. No, muchacho, porque no le estoy bajando el margen a la gasolina. El margen de utilidad no, le estoy bajando es el precio. ¿Qué pasa con... También yo diría que los de las empresas de transporte, ¿no? Exacto. ¿Profe? ¿Quién dijo empresas de transportes? Danilo Cortés. Danilo, tienes un 5 adicional. Excelente, profe, gracias. Ahorita me acuerdas de ponértelo, ¿listo? ¿Por qué las empresas de transporte? Porque ya no tienen que llevar el petróleo y traer la gasolina, ¿no es cierto? Entonces, en un proyecto que sea bueno para una comunidad,
la variación compensada de nosotros los ganadores, que se nos reduce el precio de la gasolina, tiene que ser al menos igual que la variación compensada de los perdedores, de lo que pierden los dueños de los medios, de los transportadores, van a perder este negocio. Entonces su curva de ingreso, en vez de irse para arriba, se les va a ir para abajo y van a tener una variación compensada negativa. Entonces la variación compensada de esos perdedores tiene que ser por lo menos igual a la variación compensada de los ganadores. ¿Con qué fin? Con el fin de que exista una ganancia potencial y con el fin de que los ganadores, al menos teóricamente, puedan compensar a los perdedores. Entonces, la sumatoria de las variaciones compensadas tiene que ser mayor a la sumatoria de las variaciones compensadas de los perdedores, lo que implicaría que los ganadores podrían potencialmente, teóricamente, compensar a los perdedores. El precio de eficiencia lo miramos a través de esa sumatoria no ponderada de las variaciones compensadoras, pero no se incluye en el precio, sino que nos ayuda a mirar el precio de eficiencia. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy muy rápido. ¿No? Listo. Aquí hay involucrado un juicio de valor que pondera de igual manera la variación compensada de cada individuo. O sea, la variación compensada de los ricachones, dueños de los medios, de los camiones, de los carrotanques, es igualmente de valiosa una unidad que la variación compensada de los ganadores, así seamos los de estratos medios o bajos que usamos motos o que usamos inclusive transporte público. Entonces, ¿por qué la evaluación económica? Porque al existir distorsiones en el mercado desde la perspectiva de eficiencia neoclásica, no se llega al máximo de bienestar. Porque los precios del mercado no reflejan el verdadero bienestar. Variación compensada, ¿no es cierto? Perdón, por el excedente del consumidor. La evaluación económica corrige estas distorsiones, incluyendo variaciones compensadas y excedentes del consumidor. ¿Listo, muchachos? Esto fue más o menos lo de esta clase, ¿lo entendieron? Sí, profe. ¿No? Sí, señora. Vamos a mirar los pasos de la evaluación económica y social. La evaluación económica y social tiene como objetivo, primero, identificar los diferentes impactos que un proyecto o una política generan sobre todos los elementos que componen la función de bienestar nacional, que son muchos, ¿no? Posteriormente, asignar valor a cada impacto, tanto los positivos como los negativos, de acuerdo al cambio en bienestar que resulte de cada impacto. Para tal fin, se utiliza la función de bienestar o utilidad que a nivel de individuo es en relación a n bienes. Entonces, la unidad, la utilidad del individuo I es igual a la utilidad que le genera el consumo de la cantidad del bien 1, de la cantidad del bien 2, de la cantidad del bien n. Aquí existe un supuesto de insaciabilidad. Cuanto más se consuman bienes y servicios, más bienestar se logra. Hoy en día está muy cuestionado este supuesto de insaciabilidad del modelo neoliberal, pero sigue en boga, porque la gente remillonaria, uno dice, oiga, pero ¿para qué se roban tanta plata? Ya tiene un avión privado, no, yo quiero 5 aviones privados. ¿Para qué 5 aviones privados? Ah, no, es que tiene una cava de vino. Bueno, no es que se consume todos los vinos porque se moriría, pero yo quiero más vinos y quiero tener los mejores vinos y todos los vinos del mundo y una cava que me mida hectáreas. Entonces, esa insaciabilidad es un supuesto del modelo neoliberal que está vigente en la realidad y que los ricos remillonarios nos la muestran cada rato y que todos nos ponen en la publicidad del modelo que todos queremos y anhelamos llegar allá. Uy, ¿por qué en las revistas del amor y en los medios se publican la casa del rico fulano de tal
y uno todo pobretón llega, ay, miremosle la casa a Brad Pitt y a Angelina Jolie, uy, miren esta casa tan bonita y los hijitos y los perritos tienen ropa de marca, porque nos quieren arrastrar a eso, nos quieren llevar a eso, a que nosotros busquemos y apoyemos el modelo neoliberal, así no lleguemos nunca a él. Por eso vamos a ver una película. ¿Listo, muchachos? ¿Quieren que terminemos acá, muchachos? ¿Están cansaditos? Sí, Sí, profe, profe. mucho más importante. Hay un videíto que se llama Consumos que empobrecen, que se los voy a poner en el Moodle, que dura como unos 10 minutos, para que ustedes lo miren por su cuenta y lo comentemos en la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, Listo, profe. ¿entendieron? Sí, profe. Fácil, ¿no? Vamos entonces a poner como para los que intervengan más adelante esta columnita para poner 5. ¿Quién le di 5 hoy? A mí, profe. Danilo Cortés. Amigo,